Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias y muchas gracias a usted, estimado oyente, por sintonizar Hora de Estudio Bíblico una vez más. Hoy vamos a comenzar una serie de estudios bastante larga en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y voy a pedirle que cada vez que encienda su radio y tenga allí nuestro programa, tenga a mano su Biblia. Vamos a tener un estudio versículo por versículo a través de esta maravillosa epístola que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Roma. Ahora bien, antes de comenzar con nuestro estudio, vamos a orar a Dios. Amado Padre, te agradecemos y alabamos por nuestro amado Salvador, que nos amó y nos libró de nuestros pecados con su preciosa sangre derramada en la cruz. Padre, sabemos que hay muchos oyentes que están pasando por momentos difíciles, por distintas pruebas que nosotros incluso desconocemos, pero tú lo sabes todo y conoces cada caso en particular. Tú no estás ajeno a nuestros problemas e incapacidades. Así que, Señor, te pedimos por cada uno de nuestros oyentes en este día, los enfermos, los ancianos, los que están presos. Oramos como nos dice tu palabra, sobrellevad las cargas los unos a los otros. Padre, también oramos por las amas de casa que nos escuchan, por las familias en general. Padre, el deseo de nuestro corazón es animar los corazones de los desanimados y ministrar tu palabra por medio de este programa radial. Utilízalo, Dios, para tu gloria y que muchos puedan encontrar ayuda en este mensaje. Te pedimos que la epístola a los romanos sea de suma edificación para los creyentes y de luz, la luz del Evangelio para aquellos que todavía no conocen a Cristo como Salvador. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, abra su Biblia, por favor, en la epístola de Pablo a los romanos. Es muy importante y necesario que hagamos una introducción a esta epístola antes de comenzar con el texto bíblico. Uno no comienza un libro como Romanos sin decir nada al respecto. Se necesita una base previa, se necesita una base, una introducción. Y para tener esa base hace falta un poco de trasfondo y de información. En el año 1534, William Tyndale dijo en su prólogo a la epístola de los romanos varias cosas muy interesantes en cuanto a este libro. Una de sus declaraciones fue: ninguna persona puede leer Romanos demasiadas veces o estudiarlo muy bien. Siempre nos quedamos cortos, ¿eh? Esta es una tremenda declaración, una gran verdad. También dijo: la epístola a los romanos es el principio y la parte más excelente del Nuevo Testamento. Me viene a la mente un incidente ocurrido el 24 de mayo de 1738. No estaba allí, pero lo he leído. Un misionero entró a una reunión en una iglesia en Londres y en esa reunión se produjo un milagro. Él escribió luego en su diario: sentí calidez en mi corazón, sentí que confié en Cristo y solamente en Cristo para ser salvo. Y en ese momento tuve la seguridad de que el Señor quitó mis pecados y me salvó de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, mis amigos, ese era el testimonio personal de John Wesley. Él era aquel misionero que entró en aquella reunión y el mensaje que escuchó esa noche era el prefacio del comentario de Martín Lutero en el libro de los Romanos. Unos meses antes, Wesley había escrito en su diario: fui a Norteamérica a evangelizar a los indios, pero ¿quién me va a evangelizar a mí? Aquella noche del 24 de mayo de 1738, en la calle Aldeas, su pregunta halló una respuesta. Y como resultado, con Wesley convertido en un verdadero cristiano, tuvimos el avivamiento de Wesley, que inundó Inglaterra con el Evangelio
y transformó aquella nación entera con el Evangelio en aquella generación. Ahora, todo esto ocurrió como resultado de leer y exponer la epístola de Pablo a los romanos. Y al mencionar esto, solo quiero que vea cuán importante e impresionante es esta epístola. Espero que el estudio de la misma sea de mucha bendición para usted. Déjeme contarle que históricamente la carta a los romanos ha sido la base de muchos avivamientos. Creo que fue cuando la iglesia medieval, por decirlo así, hizo un alto y reconoció el mensaje liberador de la Biblia por medio de Martín Lutero, que comenzó lo que hoy llamamos la Reforma Protestante. Todo sucedió como resultado de una gran verdad descubierta en el libro de los Romanos. Ahora, la epístola a los romanos está a la puerta de las demás epístolas. No fue la primera epístola que Pablo escribió. Creo que la primera fue Primera Tesalonicenses, pero Romanos es la primera en el orden de las epístolas del Nuevo Testamento en cuanto a temática. Fue escrita posiblemente en el año 57 y, si entiendo bien, fue escrita desde la casa de Gallo, que vivía en Corinto, y fue dictada por Pablo a un secretario o amanuense que la escribió, Tercio. Creo que eso lo podemos leer en capítulo 16 de la carta, versículos 22 y 23. Romanos contiene las verdades básicas de la fe cristiana. Es uno de los primeros libros que un creyente debe aprender bien. Tuve el privilegio de enseñar por 7 años en el Instituto Bíblico de Filadelfia en mis épocas de pastor. Y después, Lehman Strauss, cuando se mudó a la ciudad de Detroit, enseñé por varios años en el Instituto Bíblico de Detroit, a donde era profesor de epístolas del Nuevo Testamento. Le he dicho a mis alumnos vez tras vez, tanto en las clases como en seminarios y otras instituciones, que si uno va a dedicarse al ministerio, uno de los primeros libros que debe leer y familiarizarse con él es la epístola de Pablo a los Romanos. Uno debe comenzar con el capítulo 1 y versículo 1 y no parar hasta llegar al capítulo 16. Prediqué y enseñé hasta llegar al final. Se trata de la base, el fundamento de nuestra fe cristiana. Y creo que al decir esto le he dado un buen consejo a esos jóvenes, y se lo doy a usted también. Sabe, jamás va a encontrar un predicador liberal enseñando el libro de Romanos. Uno no encuentra neoevangélicos y liberales y nuevas tendencias estudiando y predicando Romanos, porque se estarían condenando ellos mismos. Yo no conozco a nadie ni escuché de nadie que esté en una secta o que haya sido arrastrada a una nueva tendencia, que haya comprendido las enseñanzas del libro de Romanos. ¿Se da cuenta cuán esencial es este libro para cada uno de nosotros? Ahora, permítame decir algo en cuanto a Roma. Antes de comenzar con el estudio de la palabra, vamos a considerar Roma. El origen de la iglesia en Roma es, históricamente hablando, un poco incierto. No hay registros concretos y solo podemos especular sobre la fecha del comienzo de esa asamblea. No sabemos en realidad bien cuándo y cómo comenzó. Cuando la epístola a los romanos se escribió, sabemos que esa iglesia ya tenía cierta reputación. Eso lo sabemos al leer el versículo 8 del capítulo 1, cuando Pablo dice: «Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo». Allí Pablo se refería al mundo conocido de aquella época. Ellos sabían que había una iglesia en Roma. Sabían que personas habían creído el Evangelio de Cristo en Roma y allí se congregaban. De eso habla Pablo allí en Romanos 1, versículo 8. Algunos creen que Pedro fue el fundador de la iglesia en Roma y que fue el primer papa. Bueno, eso no puedo aceptarlo por varias razones. En primer lugar, en la salutación del último capítulo, Pablo saluda a 27 personas por nombre. Cuando uno llega al capítulo 16, repito, encuentra 27 individuos mencionados.
y no tendría sentido que Pedro haya estado allí y Pablo no hubiera mencionado su nombre. La ausencia del nombre de Pedro en la última parte de la epístola, a donde se mencionan tantas personas, me dice algo, nos debe decir algo. En segundo lugar, Pablo declara que su propósito en esta vida era predicar el Evangelio en donde no se había predicado antes. En el capítulo 15, versículo 20 dice: «De esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno». En los mismos capítulos observamos que Pablo quería ir a Roma y luego fue a Roma. Ahora, si el apóstol Pedro ya estaba ahí, Pablo no hubiera mirado en esa dirección. Además, creo que el doctor Lucas, quien escribió el Evangelio de Lucas y también luego el libro de los Hechos, era un historiador minucioso, guiado por el Espíritu Santo al escribir. Pero él no dijo en ningún momento que Pedro haya fundado la iglesia en Roma. Si un hombre tan prominente como Pedro había fundado esa iglesia, Lucas lo sabría y lo hubiera escrito. Entonces, ¿cómo se fundó la iglesia en Roma? Bueno, déjenme especular un poquito. El día de Pentecostés, de Hechos 2, el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban dispuestos a confiar en Dios allí, y también leemos que los que confiaron en Cristo comenzaron a hablar en lenguas. Me refiero, repito, Hechos capítulo 2, versículos 7 al 11. Allí leo y dice: «Estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes». Eso está en Hechos 2, mis amigos. En el día de Pentecostés, en Jerusalén, había judíos presentes de casi cada país que habían ido para celebrar la Pascua. Cristo había muerto en el día de la Pascua, y muchos de ellos aún estaban en Jerusalén para el día de Pentecostés, 50 días después. Estaban allí para escuchar lo que sucedió, incluyendo el sermón de Pedro. Ahora, puede que la iglesia en Roma haya comenzado así. Esos judíos romanos allí presentes, que se convirtieron en Jerusalén, puede que hayan llevado la predicación a casa, allá en Roma. Ningún predicador había visitado Roma. No encontramos en ningún lugar del Nuevo Testamento que sugiera siquiera que Pedro alguna vez haya ido a predicar el Evangelio de Cristo en Roma. Así que según Hechos capítulo 2, versículos 7 al 11, podemos decir que los judíos que estaban en Jerusalén para la Pascua y que estaban presentes en la predicación de Pedro y recibieron el Espíritu, muchos de ellos regresaron a Roma como creyentes nuevos y de esa manera le deben haber predicado el Evangelio a sus familiares y amigos y fue comenzando la iglesia en Roma. Es probable. Ahora, hubieron otros creyentes que también fueron a Roma, entre ellos, por ejemplo, Priscila y Aquila. Los encontramos mencionados en el capítulo 18 de Hechos, cuando estaban en Éfeso, a donde le explicaron con más claridad el camino del Señor a Apolos. Pero en el saludo del último capítulo de Romanos, encontramos a Aquila y Priscila en Roma. Pablo los saluda de una manera muy particular. Escuche, por favor, lo voy a leer allí, en Romanos 16, versículos 3 al 5. «Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también», preste atención en esto, «saludad también a la iglesia de su casa». Es probable que la iglesia en Roma no fuera en aquel momento un cuerpo de creyentes organizado, sino un cuerpo de creyentes que se reunía en distintas casas, probablemente a través de la ciudad, como era el caso particular del hogar de Priscila y Aquila.
Ahora, puede que hayan habido allí, en Roma, muchos grupos pequeños, pero la cuestión es que Pedro, hasta donde la Biblia nos dice, no tuvo nada que ver con la fundación de la iglesia en Roma. Así que aquellos que quieren hacer a Pedro el fundador de la iglesia en Roma, no tienen ninguna base bíblica para decir algo así. Aparentemente fueron las personas que recibieron a Cristo el día de Pentecostés en Jerusalén los que llevaron el Evangelio por primera vez allá en su regreso a Roma, luego otros como Priscila y Aquila, y de esa manera fue comenzando el ministerio de la predicación del Evangelio allá. Bueno, ahora sí vamos a ir al texto bíblico. Una de las palabras claves en la epístola a los romanos es la palabra evangelio. Y quiero destacar una y otra vez, porque la va a encontrar al menos 13 veces. Muy, muy importante. La epístola comienza con el evangelio en el versículo 1. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Al principio de la epístola, capítulo 1, versículo 1. Y después, al finalizar la epístola, en el último capítulo, la encuentra de nuevo. Versículo 25 dice, al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Así que esta palabra evangelio aparece al principio y al final de la epístola. Romanos comienza con el evangelio y concluye con el evangelio. Cada creyente debe comprender que el Evangelio y Romanos son el punto de partida para la vida cristiana. Aquí, en esta epístola, Pablo no está predicando el Evangelio a perdidos, sino que está explicando el Evangelio a creyentes. Pablo en sus años de vida como creyente se dedicó a dejar bien en claro el Evangelio. Él era un especialista en el Evangelio. Para él, según Efesios 6:19, Dios le había encomendado el misterio del Evangelio. Entonces, al estudiar esta epístola, en realidad estamos estudiando lo que el Espíritu Santo les enseña a los creyentes en cuanto al Evangelio, habiendo utilizado a Pablo, desde luego. Recuerde, no se trata de una predicación del Evangelio a incrédulos, sino que Romanos es una explicación del Evangelio a los creyentes. Ahora bien, vamos a comenzar capítulo 1, versículo 1. Nos encontramos aquí con el estatus de Pablo, tal como lo refleja la epístola. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Ahora, piense por un momento en esta introducción a la epístola. Pablo, siervo de Jesucristo. Y el término siervo aquí da la idea de un esclavo. Y en el contexto de este pasaje se refiere a la relación entre Cristo y el creyente. En otras palabras, cada hijo de Dios es un siervo o un esclavo de Cristo. El cristiano debe entregarse por completo al señorío de Cristo. ¿Se da cuenta? El siervo es propiedad del amo, porque el siervo ha sido comprado y ha sido pagado por su amo. Ahora, Pablo vivía en una época en la que era normal tener esclavos en el Imperio Romano. No se trataba de esclavos que estaban en esclavitud en contra de su voluntad, sino que eran siervos y eran comprados y pagados, y en muchas ocasiones tenían una muy buena relación con sus amos. En 1 Corintios 6, 19 y 20 leemos, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En 1 de Pedro 1, 18 y 19 leemos, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Se da cuenta, estimado oyente? Pablo, al igual que todos nosotros que creímos, reconocía el señorío de Cristo en el momento de su conversión.
Cuando Pablo fue salvo en el camino a Damasco, tal como lo leemos en Hechos 9, lo primero que dijo al salvarse fue: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Una vez salvo, él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y desde ese momento Pablo no consideró tener derechos propios. Siempre se vio como un siervo, un esclavo de Cristo, y se trataba de una esclavitud de la cual no quería librarse. Déjeme decirle que en el capítulo 21 del libro de Éxodo tenemos la historia de los esclavos hebreos. Voy a leerle allí, Éxodo 21. Estos son los derechos de las personas y esclavos. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Esa era la ley de Moisés. No abolía la esclavitud. Simplemente decía que en el 7º año, el esclavo que había sido comprado quedaba libre. Ahora, dice después: si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Escuche bien eso. Voy a leer Éxodo 21:5. Y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces. Y sabe, ese esclavo tendría el derecho de quedarse. La única manera que podía quedarse con su esposa e hijos era quedándose con los que lo compraron. Fíjese que dice: amo a mi señor, no quiero salir libre. Y eso, amigos, tiene que ser una realidad para cada hijo de Dios hoy en día. Cada uno de nosotros debe decir: amo al Señor Jesús, no quiero ser libre de Él. Librarse de Cristo sería volver a la antigua vida de pecado. Pablo dijo: soy un siervo de Cristo y quiero serlo para siempre. Mis amigos, esa es la introducción a esta epístola. Pablo, siervo de Jesucristo, esclavo voluntario. En cuanto a mí, Dios me salvó hace muchos años y he sido un siervo de Jesucristo, no a la fuerza, sino voluntariamente. No quiero ser ni hacer ninguna otra cosa, hasta el día en que muera o que Cristo venga por mí. Sea que yo muera primero o que el Señor nos venga a buscar, quiero ser un siervo voluntario del Señor Jesucristo. Uno no puede recibir mayor honor que ese. No hay privilegio más grande que ser esclavo, siervo del Señor Jesucristo. Y así tenemos la introducción a la epístola a los Romanos, a donde Pablo dice que es un siervo de Cristo. Creo que es una de las introducciones más impresionantes que leí. Amigos, jamás quisiera ser otra cosa. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Cuando Pablo escribió esta carta a los romanos, estaba escribiendo en una iglesia que no lo conocía en persona. Y él saca esta credencial. Se llama y se presenta a sí mismo como un esclavo de Cristo. Ahora bien, hay 2 trasfondos en esta palabra esclavo que me gustaría mostrarles ya terminando nuestro programa. En primer lugar, el título favorito de Pablo para Cristo es Señor. En el griego la palabra Señor describía a alguien que poseía sin disputas una persona o una cosa. Significaba amo y dueño en el sentido más absoluto. Ahora, el antónimo de Señor es esclavo o siervo. Y Pablo dice que es un siervo de Cristo. Cristo era su amo, su Señor. Jesús amó a Pablo y se entregó por Pablo. Por lo tanto, Pablo se aseguró de pertenecerle a Jesús. Pero, en segundo lugar, la palabra siervo tiene otro significado, y es la voluntad de entregarse a la persona que lo adquirió, ponerse absolutamente a su disposición y servicio. Ahora, mis amigos, voy a preguntarles, cerrando el programa de hoy, ¿pueden ustedes decir, al igual que Pablo, soy un siervo de Cristo? ¿Puede usted, mi estimado oyente, decir con Pablo que Dios lo salvó? Yo personalmente he confiado en Cristo como mi Salvador personal. Él me compró con su sangre, me amó y se entregó por mí, y ahora yo voy a amarle y entregarme por Él. Ese es el significado de la palabra siervo.
Bueno, el tiempo ha avanzado por hoy. Mi amigo, espero que conozca a Cristo como Salvador. Hoy cerramos el programa, pero estamos comenzando con la base de nuestro estudio en Romanos y creo que va a ser de mucha ayuda para todos nosotros. Le recomiendo que comience a leer Romanos, una epístola, un libro extraordinario. Y también le sugiero que al comenzar el programa siempre tenga la Biblia a mano, Vamos a ir avanzando por la gracia de Dios en el estudio de esta maravillosa epístola. Muy bien, Dios mediante, continuaremos en nuestro próximo programa. Será hasta entonces. Dios les bendiga y muchas gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. BBN, Red de Radiodifusión Bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto ingrese a nuestro sitio oficial en internet www.bbnradio.org. Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.